se aprobó finalmente, después de mucho debate y resistencia de algunas bancadas, un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que investigue la participación empresarial y financiera en los golpes de Estado. ¿Cómo evalúas vos como juez esta comisión investigadora bicameral, es decir, del Poder Legislativo? ¿Crees que puede contribuir, no? ¿Tiene sentido en cuanto a búsqueda de la verdad o puede obstaculizar el proceso judicial o enriquecerlo? No, yo creo en todos los casos enriquecerlo. Esto es de sentido común porque cuando en el año 85 se juzga a las juntas militares, evidentemente lo que se sabía era mucho menos que lo que se sabe ahora. Si bien fue un proceso, a mi entender, que se abortó inmediatamente, porque se dictaron condenas, luego vinieron las leyes de audiencia debida y punto final, y luego los indultos. Por lo tanto, se puede contar como una primavera, si le queremos poner algún nombre suave. Luego vinieron 25 años de impunidad. Seguían los reclamos hasta que comienza este proceso de juicios. Es ahí donde se empieza a conocer más detalles, no solo de lo que se supo en el 85 en cuanto a desaparición de personas, secuestro, tortura y muerte, sino también que eso era materialmente imposible llevarlo adelante solo desde fuerzas de seguridad. Ahí entonces es donde claramente, lo digo porque fue probado en los juicios que hemos hecho nosotros, ha habido complicidades empresariales, eclesiásticas, por supuesto de un sector, porque otro sector fue víctima, claro. Hubo curas que fueron víctimas, por supuesto, pero también hubo victimarios, vos lo mencionaste, uno de ellos que es el segundo sacerdote en el mundo condenado por torturas. Que sigue manteniendo la condición de sacerdote. Que sigue manteniendo la condición de sacerdote. Pero fue comprobado que participaba de las torturas. El Christian von Bernig, que estamos Christian von Bernig participaba de las torturas, está condenado a prisión perpetua, a reclusión perpetua. De modo que ese avance que hubo en otros ámbitos, es decir, de la participación civil, eclesiástica, empresarial, etcétera, de los sectores respectivos, es un poco lo que molesta, porque evidentemente ya ahí está afectando intereses que superan los de las personas pertenecientes a Fuerzas de Seguridad. Proceso de genocidio no es posible hacerlo solo con Fuerzas de Seguridad. Ahora, y pensás, teniendo en cuenta los años que han pasado, las dificultades que ha habido, los obstáculos que han tenido y que siguen teniendo los juicios, que se puede avanzar en esa identificación de la complicidad o instigación del poder económico detrás de las Fuerzas Armadas? La intervención del poder económico, y como yo decía antes, el origen del proceso argentino genocida fue un proyecto económico neoliberal, clarísimo, a mi entender comprobado en los juicios que hicimos, y yo creo que cada juicio que se hace está aportando algo de verdad, porque cada testigo, lo lamentable es que tenga que venir a contar 20 veces lo que ya contó, eso es una cosa que no debería suceder. Pero lo cierto es que cada vez se van conociendo más cosas que van sumando, por eso digo que una comisión bicameral no será un juicio, pero es una parte del Estado que está investigando desde una óptica distinta, pero siempre con el mismo fin, que es saber qué es lo que pasó. Si no, no podemos ir adelante, o sea, la sociedad necesita saber, y ya sabemos bastante. Lo que ofrecemos es estabilidad macro y donde el resto lo hace el sector privado, donde va a haber mucho Estado, no poco Estado, pero diferente Estado al de esta década. Esto se tiene que ir resolviendo con shock gradual, ni shock ni gradualismo, es un shock gradual. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo. Yo creo que las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Me parece que está completamente desnaturalizada la función del Estado en Argentina. El Estado lo único que tiene que hacer es devolvernos los impuestos que pagamos bajo la forma de bienes públicos. Seguridad básica, seguridad, educación básica, salud básica y alguna otra cosa más, pero nada más. No tiene doble discurso Macri en este tema. La autoridad o el líder político dijo, el cepo se elimina y la inflación se derrumba. Yo creo que el principal problema del próximo gobierno es el miedo al Frente para Victoria. El miedo de hacer algo políticamente incorrecto. Esto es agónico. Lo que tenga que hacer tiene que ser políticamente incorrecto. ¿Cómo se vende? No lo sé.
Bueno. Una sobredosis. Es una sobredosis, y eso que está compilada. Pero bueno, veíamos ahí a Melconian, a Broda y a Spert, ¿no? Pero son tres perfiles, si querés, un poquito diferentes. Melconian nació de la cuna de Broda, del estudio de Broda. Después se separó. ¿Era del grupo Sofía también? No, del grupo de del la grupo consultoría de Broda. Era claro. uno de sus economistas que lo tenía, que trabajaba para él. Después se separaron y obviamente que ahí entra un poco la competencia de lo que sería el maestro con el alumno. Bueno, pero eso es parte de la interna de entre ellos dos. Claro. Por ahí ahora ya están resueltas, ¿no? Porque estaban ahí Ya juntos. están Digamos, Broda es un orgánico del establishment. Digamos, tiene otra dimensión. El tercero, es totalmente irrelevante. Digamos, Sí, no, Spert es como un tirabombas. no, es un marginal. outsider, no tiene ninguna importancia. La verdad que es totalmente irrelevante. Nadie lo toma en serio. Pero ahí el más orgánico en cuanto a definición en una estructura política partidaria Es Melconian porque es un economista, del PRO de Mauricio Macri, ¿no? Ahora, vos hacés hincapié mucho en el libro, obviamente desde una visión contraria a la que manifiestan esta línea económica que ha estado durante tantos años en la Argentina en el poder. Digamos, la sumatoria de fracasos en relación al bienestar general y de éxito para el poder económico local e internacional y fundamentalmente para el sector financiero. Claro. Local e internacional. Bueno, es eso, pero digamos, siguen teniendo, si se quiere todavía, en muchos sectores como el predominio de la palabra, ¿no? Son los consultados como desde el lugar de expertos, como si fueran un poco lo que decía Melconian, esto no es ideología, esto es capitalismo. Porque son lobistas del poder económico, claro. Digamos, no son economistas. Digamos, ellos se ponen que son economistas profesionales, digamos, que son los que saben, los que entienden. Son lobistas del poder económico. El poder económico les paga por sus informes semanales y mensuales, les paga para este tipo de charlas, les paga para reuniones, consultorías para sus propias empresas con exposiciones presenciales. O sea que son parte de... Entonces, así funcionan. Por eso yo los denomino, lobista del poder económico, porque de una forma muchísimo más gráfica. Ya no son economistas, ¿viste? En general se habla de los gurúes, economistas de la City, economistas del establishment. En realidad son hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. Y ganan muchísima plata, tienen legitimidad social y tienen la impunidad del poder económico. Por eso... diariamente... Como dicen cualquier cosa que luego no se corroboran los hechos. Bueno, por eso. Porque Broda viene, no sé, desde el 2000 que viene anunciando $1 a 20 pesos por ser benévolo. Pero porque tienen la impunidad porque, digamos, son parte de un dispositivo del poder para, primero, la construcción del miedo, para presionar a que los gobiernos tomen medidas en función de los intereses de una minoría y son, digamos, el elemento central para el dispositivo de la construcción del miedo a la economía. Obviamente con los medios de comunicación como amplificadores, que medios de comunicación son parte del poder económico y además es parte del negocio. Digamos, el medio de comunicación, digamos, cualquier diario, radio, televisión, programa, para tratar de convocar a la audiencia tiene que plantear algo de incertidumbre, temor, angustia, pues si no, no te leen o no te escuchan. Digamos, es parte de esa perversidad de cómo se maneja la información. Entonces, yo invito siempre a que hagamos un ejercicio con estos economistas, con estos lobistas del poder, a escucharlos, a leerlos, y te vas a encontrar, digamos, no trates de escuchar todo lo que digan a nivel de contenido, sino las palabras que utilizan. Entonces las palabras que utilizan están vinculadas con la zozobra, con la incertidumbre, con la crisis, con la del ajuste, con el miedo, con el temor. En la alerta, es la alerta permanente que algo malo te puede suceder. Que algo malo te puede suceder sobre tu empleo, sobre tu cobertura social, sobre tu patrimonio, o sea, sobre tus ahorros. Siempre algo malo te puede suceder. Y entonces, obviamente, eso genera una situación de mucho condicionamiento a los comportamientos de los agentes sociales, agentes económicos, tanto al consumidor, que puede ser el trabajador, el jubilado, como el pequeño productor, comerciante, industrial, que tiene que tomar decisiones de inversión. Entonces, ¿para qué?
Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué? Digamos, ¿por qué haces este desarrollo? ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esa construcción del miedo? ¿Es qué? ¿Porque son simplemente perversos? ¿Porque simplemente son malos? ¿Porque simplemente así les sirve para vender más su producto, su consultoría? No. Porque yo creo que ahí hay una búsqueda para que los sectores vulnerables, clases medias bajas, trabajador, jubilado, los pequeños productores que yo antes te mencioné, terminen defendiendo intereses que no son propios. La música fue para vos la vertebradora de tu historia, ¿no? Claro, ¿Cuándo, sí, ¿cuándo sí. descubriste así esa pasión por la Lo música? descubrí, tendría 9, 8, 9, 10 años con toda la furia, ¿no? En mi vida primera, esa en el campo, ahí en la soledad pampeana, que era en un lugar lejano, tan lejano que casi no llegaban las radios y bueno, y no había luz eléctrica y no había ¿Hasta discos. qué edad Hasta viviste los- sin luz eléctrica? Y hasta los 14 años. Y bueno, en ese medio ambiente en el que había como mucha más, para mí al menos mucha más lectura y como ganas de dibujar, de construir cosas, la música era algo que salía de la radio, pero muy poco. Y a los 9, 10 años tuve como la posibilidad que fue para mí así como vital y liberadora de ir a escuchar un grupo en vivo, que era, yo lo planteo así, parece que es una cosa como, bueno, fuiste al teatro, ¿no? En realidad era una tertulia de tarde-noche en el Club Independiente de Colonia San Miguel. Y había una orquesta que eran las típicas características, esas orquestas que tocan de todo un poco, temas del momento, paso doble, tango, algo de folclore, qué sé yo. Y bueno, y yo en ese momento lo escuché y fue para mí como como descubrir algo increíble. Menos mal que no hay grabación, porque por ahí si no se va a contrarrestar la sensación que yo tengo de eso que escuchaba con lo que te la produjo, potencia que claro. me produjo, como estaba escuchando la Filarmónica de Berlín, no sé. Claro. Y ahí como que se me movieron un montón de cosas. Y les dije a la mamá Juana que quería aprender a tocar el teclado. Porque en ese momento estaban entrando los teclados electrónicos de Japón y todas las bandas tenían 2 teclados, era como... Y bueno, y los vi yo y veía las cosas que tocaban y que cambiaban los sonidos. Y digo, yo quiero tocar eso. Y empecé una instancia de querer hacerlo, ¿no? Y bueno, y en casa como había pocos recursos había que decidir muy bien qué se hacía porque no se podía. Y bueno, en un momento se ve que lo charlaron entre los dos y decidieron que bueno, que sí, que me iban a mandar con uno de los 2 que tocaba ahí. Pero me podían pagar las clases, pero no me podían llevar. Entonces yo iba en bicicleta, así, a 15 kilómetros de ida, 15 kilómetros de vuelta. ¿En bicicleta, En bici, 15 claro, kilómetros? sí, para ir a tomar mis 2 clases semanales. Y la primera vez la primera clase que fui en una casa prefabricada, ahí que era donde ellos enseñaban y ensayaban, me explicó Omar, mi primer profesor, los nombres de las notas y la ubicación en el pentagrama y 3 o 4 cosas, y yo me volví a casa así en bicicleta y dije, entendí todo. Ya está, era como que la primera clase, ya no necesitaba nada. Yo dije, ya está, no Ya necesito soy más nada. Mozart. Ya está, listo. Ahora es practicar esto y ya está. Después me di cuenta que era un gran Un error. poco más complejo. Pero tuve como esa sensación. Y de ahí empezó un camino de siempre designado por los kilómetros, aún hoy, y tratando de aprender. ¿Y ahí que tenías eso es cuando Y ahí tenías tenía un pianito un tecladito de pilas, a pilas? con esas pilas Duracell gigantes que eran carísimas, ¿no? Entonces tenía que tocar una cantidad de tiempo por día y nada más. Cuando a los 14 años me fui a vivir solo a Loma Negra, ahí muy cerca de donde vivo ahora, porque yo estudiaba en la escuela en turno nocturno y ya no me daban No los podías colectivos para seguir, llegar claro. hasta el campo, porque era muy lejos. Bueno, ahí descubrí los beneficios de la electricidad. Entonces era que poner el transformador y poner el teclado y estar siempre ahí disponible para poder tocar. Y ahí empecé a tocar más tiempo. Y luego, ya en los 90, cuando egresé de la escuela secundaria, esa década así tan empobrecida en cuanto a las fuentes laborales me dio la posibilidad también de tener un fuerte argumento para estudiar música, porque yo le dije a los padres que quería estudiar música, y me dijeron, ¿pero qué? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Qué vas a hacer? Y yo le dije, algo que lo había pensado, ¿no? Que no se me ocurrió en el momento. Yo dije, bueno, ¿qué quieren ustedes? Digo, que yo sea feliz
y maneje un taxi, o que estudie ingeniería y termine manejando un taxi, ¿no? No porque fuera malo manejar un taxi, sino porque en ese momento no había trabajo. En ese momento era la historia. Y bueno, medio que recapacitaron y bueno, otra vez otro sacrificio, que fue venirse a estudiar a Buenos Aires. Y ahí en el estudio en Buenos Aires, como descubrir la música en todo... en todo el esplendor, porque más allá de que yo vivía en una ciudad grande, como es Olavarría y todo, en ese momento, y ahora también sigue pasando, ¿viste? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, Sí. entonces como que hay cosas que vos las podés escuchar ahí, y mucho estudio, y una gran desesperación también por poder tocar bien, porque en ese momento que no había mucho trabajo para los músicos, yo veía que los músicos que trabajaban eran los que eran muy buenos. Entonces yo sentía que la única manera que tenía de poder trabajar alguna vez era siendo muy bueno. Así que estudiaba un montón de horas y te metía así como mucha pila. Y eso me ayudó también a generar un hábito y a poder, digamos, como ser un investigador en un montón de cosas y bueno, y poder tocar quizás de una manera un poco mejor.